¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, donde usted tiene los elementos claves del análisis de la agenda de conflictos en el país para la toma de decisiones. Les saluda Raúl Fraga. Y también el día de hoy tenemos especial gusto de recibir al doctor Aldo Muñoz. Aldo, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Me da mucho gusto estar contigo y tu auditorio. Gracias, que por fortuna, con la maravilla de las tecnologías de la información, estamos llegando a muchísimos lados prácticamente en todas las latitudes del mundo, donde hay atención especial para conocer qué está pasando en nuestro país. Y justamente es un privilegio tener aquí al doctor Aldo Muñoz, quien tiene la gran trayectoria profesional que se le reconoce como investigador o como integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Él es doctor en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Salamanca en España. Es también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y su trabajo tiene como las dos fundamentales líneas de investigación: por un lado, la reforma o las políticas educativas y el sindicalismo magisterial, y por otro, partidos políticos y procesos electorales. Doctor, muchas gracias por compartir tu análisis con quienes nos siguen en esta maravilla de las redes sociales. Encantado de platicar contigo, con todos tus seguidores. Gracias. Es un placer, como siempre. Muchas gracias. Doctor Aldo Muñoz, te pregunto de entrada, ¿cómo podemos generar un acercamiento crítico, un diagnóstico de partidos en el sistema político mexicano? Porque mucho se habla de las pugnas intestinas, las confrontaciones entre corrientes al interior de los partidos, pero de entrada habrá que decir cómo está el régimen de partidos en México. Pues mira, desde el punto de vista institucional, me parece que estamos en una situación saludable. Sí. ¿Por qué? Porque más o menos tenemos los partidos que ideológicamente, Sí, que en términos, digamos, programáticos, representan la totalidad de las tendencias que hay a lo largo del territorio. bien. Y que hay, digamos, a lo largo de la historia. Tenemos partidos de izquierda, partidos de derecha y partidos más centristas. Sí. En ese sentido estamos muy bien. Y por otro lado, las leyes actuales le permiten a alguna corriente que genuinamente represente intereses poderse inscribir, y si se reconoce y se hace válida su representatividad, puede acceder a los recursos públicos que establece la ley. Yo creo que ahí no hay ningún punto que añadir. Muy bien. Me parece que el legislador fue generoso en ese sentido, pero digamos, en lo que respecta a la representatividad genuina o a la representatividad efectiva de las distintas fuerzas políticas, parece que hay un déficit. Es decir, lo que nos dicen las cifras en las elecciones, Sí. y lo que nos dicen las cifras a la hora de constituir candidaturas, vamos a llamarlo no ganadoras, sino candidaturas viables para una presidencia o para una gubernatura, ahí vemos que están sobrando partidos. Cierto, incluso las recientes elecciones del 5 de junio expresaron la inconformidad, el desencanto de millones de ciudadanos con algunos de sus candidatos y de los partidos, que hay que decirlo, no eran candidatos de los ciudadanos, eran de las cúpulas de poder que tienen, según algunos, el poder de definir qué pasa en la nominación de candidatos. Justamente entrando en ese ángulo, te pregunto, doctor Aldo Muñoz, ¿cómo podemos entender la crisis que se está presentando al interior de las cúpulas de los tres principales partidos políticos? Si bien es cierto que la confrontación está más que a la vista en el PRD, donde recientemente hubo el cambio y llega Alejandra Barrales como la nueva dirigente nacional, y también en el PRI sale Manlio Fabio Beltrones y entra Enrique Ochoa Reza, mientras que en el PAN ha habido estabilidad en cuanto a sus mandos nacionales, pero la confrontación es en aras de disputar la nominación por la candidatura presidencial.
la voz del experto eres tú, así que te escuchamos. Mira, es una cosa muy paradójica, Sí. De lo que podríamos llamar la competencia interna o la democracia interna al interior de los partidos. Eso es. Por ejemplo, si tú revisas la historia reciente de los candidatos presidenciales, Sí. encontramos que, por ejemplo, Fox, cuando se lanza como candidato desde 1997, Sí. al momento de la nominación no había prácticamente quien le hiciera competencia y Carlos Castillo Peraza tuvo que organizar unas elecciones para cumplir con el requisito interno, por supuesto, y por ahí algún simpático inscribió a Superbarrio Claro, me acuerdo. para hacerle competencia a Vicente Fox, pero no había quien le pudiera hacer frente en su momento. Claro que recordemos cómo en ese 1997 Vicente Fox era gobernador de Guanajuato y utilizaba, y de qué manera capitalizaba la fuerza del poder de ser gobernador para ir jugando, ir ganando los espacios, las alianzas para su candidatura. Y Carlos Castillo Peraza era el dirigente nacional del Partido Acción De Nacional. acuerdo. Y luego tenemos otra historia, muy similar. Recordarás que el primer candidato del PRD a la presidencia fue Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, cómo no. Y le hacía un poco de sombra, de una manera, y yo diría bastante lejana, pero un poco de sombra, Porfirio Muñoz Ledo, que terminó muy enojado porque las corrientes no se pronunciaron en su favor. Sí. Y luego tenemos que el candidato oficial del PRI en su momento era Francisco Labastida Ochoa, y Roberto Madrazo quiso hacerle sombra. Claro. Y no lo consiguió. Uh-huh. Lo arrasaron en una elección interna, digamos, muy arreglada a favor de Francisco Labastida, aunque perdió con Vicente Fox. Y luego el propio Madrazo impone su candidatura al PRI. Digamos, por la vía de los hechos, no había, digamos, una figura nacional que pudiera competir en conocimiento, en apoyos. Lo intentó Arturo Montiel, recordarás. Sí, por supuesto. Y no lo logró. Uh-huh. Cuauhtémoc Cárdenas así consiguió 3 candidaturas presidenciales y López Obrador hizo lo propio en su momento en el PRD y ahora en Morena. Es decir, aquí hay una paradoja, Raúl. Si no tienes una figura fuerte dentro del partido que más o menos haga la diferencia con respecto a su competidor más inmediato, lo que vas a tener es una confrontación donde no hay reglas claras. Sí. Y donde si las hay no se respetan. Y en este caso, por ejemplo, el único candidato definido es Andrés Manuel en su partido Morena, porque no hay quien le haga sombra al interior. Y yo pienso que durante un tiempo no lo habrá. Pero en el caso del PRI, Uh-huh. y en el caso del PAN, y en el caso del PRD, no hay una figura que pueda imponerse a las otras por su trayectoria, por sus méritos, por su fuerza, por sus alianzas, si me permites, por sus recursos monetarios o de alguna otra naturaleza, de manera que los partidos que no tienen un candidato presidencial fuerte, Sí. van a sufrir, digamos, una situación de confrontación donde no hay posibilidad alguna de regular el enfrentamiento, porque en términos muy normativos, en términos muy reglamentarios, todavía no empieza la precampaña. Cierto. Recordarás que la última reforma electoral le da un periodo a los partidos para que inicien un periodo de precampaña. Los partidos no se han atrevido a hacer eso porque terminan muy debilitados. Los Así perdedores terminan retrayéndose y quitando el apoyo al ganador. Entonces, prefieren que la precampaña, sin reglas, sin acuerdos claros y con golpes por debajo de la mesa, se resuelva antes de la precampaña oficialmente establecida, para que el periodo de precampaña y de campaña se utilice por el candidato, digamos, ganador. En la precampaña, diría yo, ocultan. Sí. Entonces, yo pienso que ese es como el principal problema. No tienen figuras fuertes, por un lado, y por otro lado, no se han querido dar reglas internas para construir una competencia democrática al interior en la que, digamos, se puedan dirimir las diferencias
y en un momento dado pues construir una candidatura de unidad, una candidatura, digamos, de consenso al interior. Muy bien, muy interesante este panorama histórico que nos está compartiendo el doctor Aldo Muñoz, en donde recordemos, en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas se convierte por primera vez en candidato presidencial bajo las siglas del emergente Frente Democrático Nacional, con una muy importante cantidad de votos después de que consiguieron aliar a diferentes partidos. Sería en 1989, en el mes de mayo concretamente, cuando se forma de manera oficial el Partido de la Revolución Democrática, que servirá como plataforma para que en 1994 y también en el año 2000, Cuauhtémoc Cárdenas repita su intención de ser presidente de la República como nominado especial. Pero también recordemos, de acuerdo a lo que nos dices, doctor, cómo las situaciones en el año de 1994 fueron muy críticas por el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, por el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994, y luego también el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu el 28 de septiembre de aquel fatídico año, que en aquel momento se desempeñaba como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Después de la pausa, el doctor Aldo Muñoz va a seguir penetrando en esta radiografía, ubicando quién es quién entre los actores, los pesos, los contrapesos y la disputa hacia las nominaciones presidenciales 2018. Siga con nosotros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
El doctor Aldo Muñoz está con nosotros para analizar todo lo que está pasando en la ruta crítica hacia el 2018. Doctor Aldo Muñoz, ¿cómo podemos entender el que tanto en el PRI como en el PRD han surgido dos propuestas o dos organizaciones? Esta mañana, del lunes 1 de agosto, nos enteramos que Alejandra Barrales consigue reunir a gobernadores, legisladores, dirigentes de corrientes dentro del partido del PRD, las famosas tribus, y se genera el llamado Grupo de los 15, el G15, o que también le llaman Grupo Consultivo, mientras que por otro lado, Mario Fabio Beltrones hace unos días consiguió reunir a más de 200 personas en la Hacienda de los Morales para crear esta asociación civil. ¿Con qué intención? ¿Cuál es el análisis del experto? Pues mira, lo que pasa es que también dentro de los partidos hay tendencias en la conducta de los líderes, y en el PRD la conducta de los líderes es centrífuga. Sí. Bien se cambian de partidos, y por ahí hay varios estudios donde vemos que los políticos que más se mueven de partidos son los del PRD. Eso es. Los políticos que menos se mueven de partidos son los del PAN, y el PRI está en el medio. Entonces, bueno, la tendencia centrífuga que está en los genes del partido, porque es un partido que surge de grupos que no comparten necesariamente los mismos puntos de vista, las mismas posturas ideológicos, los mismos intereses o la misma visión de país o de gobierno. Entonces, había la necesidad de que la nueva presidenta del partido por lo menos tuviera un foro, digamos, como base para el consenso mínimo entre los principales líderes de las tribus. Es decir, es una especie como de candado, yo diría un candado muy fácil de abrir, para que no se salgan. Claro. Es decir, vamos a ponerle un poco, vamos a hacer una tregua a estas tendencias centrífugas, vamos a poner este candado del que todos tienen llave. Un verdadero candado de seguridad política hacia el 2018. Entonces, bueno, porque hay dos tendencias dentro del PRD. Una que es mayoritaria, que piden que se haga una alianza con Andrés Manuel para las elecciones de 2018, y una minoritaria encabezada por el grupo llamado de los Chuchos y el gobernador Graco Ramírez, de que se construya una candidatura propia, sea bien con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera o bien con el propio gobernador Graco Ramírez. Y esto obviamente, como es un partido que ya está apuntando a ser la cuarta fuerza a nivel nacional, y en algunos estados hasta la quinta, entonces bueno, se necesitaba hacer este pequeño acuerdo, digamos esta pequeña tregua, para que en esa discusión no se dispersaran las corrientes, por lo menos no antes de un pacto, no antes de un arreglo, no antes de un diálogo, hacia sus distintas posiciones. ¿Cuál es la posición, por ejemplo, de René Bejarano? Apoyar a la candidatura de Andrés Manuel. ¿Cuál es la posición de Jesús Ortega? Apoyar o a Graco Ramírez o a Jesús Ortega como candidato, a Miguel Ángel Mancera como candidato presidenciales. Y por ahí hay una pequeña corriente que dice que podría construirse una alianza con el PAN para el 2018. En ese sentido, digamos, este grupo intenta atenuar estas diferencias, y de alguna manera pues que hagan una especie de pausa para que estudien, digamos, con profundidad esta situación y puedan resolverla, digamos, de la manera más amigable posible. Es muy difícil, en el PRD hay demasiados intereses internos y externos en disputa. Cierto. Que hace muy difícil los acuerdos, pero yo creo que con este mecanismo van a tener digamos, un pequeño respiro para ver cuál decisión es la más apropiada. Además, digamos, sabiendo que los políticos de ahora viven de los recursos partidistas, va a ser muy difícil que las corrientes apuesten por una postura perdedora. Así es. Porque ya sabes, también hay demasiado oportunismo, ¿no? ¿Cómo no? El día de hoy, justamente en el contexto de la creación de este llamado Grupo de los 15, por un lado Miguel Barbosa, y haciéndole eco Silvano Aureoles, el gobernador del PRD que está en Michoacán, plantean el que Miguel Ángel Mancera se afilie al PRD
si de verdad quiere disputar la candidatura presidencial. Y la respuesta de Mancera dijo, este no es un asunto que se tenga que deliberar aquí y además no me interesa. Esto estaría hablando también de un Mancera que buscaría por un lado el apoyo de diversas corrientes de las izquierdas, pero también por otro ser candidato sin partido. Yo creo que es una apuesta que ha hecho el jefe de gobierno desde hace muchísimo tiempo, de que él debe ser el candidato de los ciudadanos. Eso es. Y que no puede ponérsele una etiqueta partidista. Las etiquetas partidistas ayudan o te afectan dependiendo de la situación. Sí. En este momento la popularidad del jefe de gobierno a nivel nacional es bastante baja y parece ser que si lo etiquetan como perredista, su popularidad iría mucho más abajo. Sí. El PRD perdió fuerza a nivel nacional, perdió fuerza en la Ciudad de México. E incluso perdió, el registro en 4 estados a partir de los resultados electorales del pasado 5 de junio. Y entonces, ser del PRD en este momento para Miguel Ángel Mancera sería un demérito político. Bien. Y en lugar de abonarle, le restaría, ¿no?, a su capital, que de por sí es escaso. Cierto. Y también nos estabas analizando lo que pasa en el PRI con el surgimiento de esta asociación civil que impulsa Manlio Fabio Beltrones. ¿Cuál sería la intencionalidad fundamental de este viejo lobo de mar? Mira, en este caso, por ejemplo, el contexto, las circunstancias en que se está desarrollando la competencia entre partidos favorece mucho que no pueda darse, digamos, una salida masiva del PRI hacia el PRD porque está en declive electoral, o hacia Morena porque es un partido, es un poco cerrado. Bueno, y además sus métodos de selección de candidatos no garantizan que cualquiera que toque la puerta y presente ciertas credenciales pueda ser candidato. Hay un mecanismo donde la asamblea elige y otro es el sorteo. Esto dificulta mucho que cualquier personaje de pronto pueda hacerse candidato a diputado, a senador o alguna otra. En ese sentido, no le queda más remedio a los principales líderes políticos, tanto del PAN como del propio PRI, de mantener una tendencia centrípeta, una tendencia, digamos, de conservar cierto capital político al interior del partido. Sí. Y en este caso, si estoy fuera del equipo presidencial y además tengo un antecedente de no tener un resultado positivo en el proceso electoral reciente, no me queda más que ofrecer mi capital político personal, por un lado, y por otro lado, mi lealtad. Es decir, es una señal que entre líneas podría leerse, para los que piensan mal, para los maliciosos, que más vale que me tengas de mi lado a que me tengas o en contra o fuera de. Claro. Es decir, mi experiencia al interior a lo mejor no sirvió mucho, pero puede que te perjudique más si yo me salgo. Sí, son mensajes cifrados, son mensajes que hay que leer con demasiada cautela, pero es un llamado a no quedar fuera de parte de Manlio Fabio Beltrones y sus seguidores. Y además, bueno, tratándose de un político tan experimentado, de un político, digamos, con tanto conocimiento de lo que es el sistema, sí creo que, digamos, vale la pena desde el punto de vista político que no se le deje fuera, porque hemos visto que cuando se dan este tipo de confrontaciones, inician lo que llamamos el fuego amigo. ¿Y de qué manera? ¿Con qué calibre? Exactamente, y terminan perdiendo todos. Es cierto, que por cierto, aquí tenemos que reconocer también el papel clave que está jugando Andrés Manuel López Obrador, cuando luego de haber ni más ni menos que conseguido casi ganar la elección del 2006, se tuvo que salir del PRD y tener la capacidad de construir su propia expresión partidaria a través de Morena. ¿Cuál es el rol que está jugando Andrés Manuel López Obrador, a quien algunos tildan de jefe histórico de las izquierdas y que otros llaman un verdadero caudillo trasnochado? Pues mira,
Yo creo que digamos, las dos posturas tienen su validez desde el punto de vista de quien lo menciona. Sí, Pero en este momento no tenemos, como en su momento fue Enrique Peña Nieto para el PRI, que se Claro. nos olvidó mencionarlo sí, sí, hace un momento, que no tuvo, digamos, rivales al interior, exacto. como no los tuvo Madrazo en su momento, La Bastida, etcétera. Yo creo que lo que está provocando es que se generen alianzas por fuera de los partidos para construir candidaturas viables, Ujú. sea del PAN o sea del PRI, que efectivamente puedan constituir un polo digamos, de competencia para hacer frente a la candidatura de Andrés Manuel para el 2018. Porque, bueno, no es un secreto, su personalidad polariza. Para unos, Claro. su trabajo como jefe de gobierno ha trascendido por lo de las becas a las personas mayores, Ujú. útiles escolares, que son políticas que después se volvieron nacionales, el Metrobús, en fin. Y para Sí. otros es un caudillo porque utiliza recursos que no puede explicar, porque tiene un discurso muy simplificado, porque parece que lo único que le interesa es el poder, en fin. Es una personalidad que polariza no solamente en la percepción ciudadana, en la percepción del votante, sino también en la postura de las élites políticas y económicas de México. Y en ese sentido yo creo que nuevamente Sí, su papel es que va a terminar borrando al PRI o al PAN para construir obviamente al polo que le haga frente y que efectivamente se convierta en una opción competitiva en el 2018. muy bien. ¿Qué es lo que le pasó a Josefina? Fue borrada por Andrés Manuel. Claro. ¿Qué es lo que le pasó en su momento a Roberto Madrazo, que fue borrado por Andrés Manuel? Es decir, nuevamente su gran arrastre y su gran popularidad va a generar que solamente haya dos candidatos y que además así lo marca o así lo hace factible el sistema de competencia que tenemos en México. Muy bien. Doctor Aldo Muñoz, y en el PAN, donde la disputa para construirse su ruta hacia la nominación presidencial tiene, al menos por ahora, como principales contendientes a Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, a Margarita Zavala, ex primera dama, a el propio Ricardo Anaya, y no falta quien diga que también Gustavo Madero no ha perdido la posibilidad, o al menos la esperanza. Pues mira, ahora lo que sabemos, y lo sabemos justamente desde que Fox se hace candidato o precandidato presidencial, Sí, que una campaña se gana con dinero exacto. y que una precampaña también se gana con dinero. ¿Cómo fue que Enrique Peña Nieto construye su candidatura presidencial? Pues con muchos apoyos de sus seguidores, de sus partidarios, a que a lo largo del país van, digamos, tejiendo alianzas y van, digamos, construyendo acuerdos, porque había los recursos Ujú. para movilizarlos, había los recursos para pagar sus traslados, sus hospedajes, sus viáticos, etcétera. Sí. Margarita Zavala no tiene dinero en términos de lo que representa la construcción de una candidatura presidencial. Es digamos, una persona con muchas habilidades mediáticas, es una figura hasta cierto punto atractiva para ciertas empresas de medios, Sí, es cierto. pero no tiene dinero. Es una persona con mucha experiencia política y bueno, cuenta con la asesoría seguramente de su marido Felipe Calderón, pero por otro lado, una candidatura presidencial dentro de un partido se construye en dos bandos. Necesito más apoyos que vetos, Ujú. y ese es el otro problema de Margarita. En este momento hay mucho más panistas, y me refiero a panistas importantes, distinguidos, que si bien no la van a vetar, no la van a apoyar, y eso en los hechos, para efectos políticos, se convierte en un veto. Muy bien. Ricardo Anaya tampoco tiene dinero y en mi opinión no tiene, digamos, una imagen que le permita proyectar o garantizar pues ciertos logros, porque déjame decirte que los precandidatos y candidatos presidenciales dentro de un partido son como si fueran caballos de carreras, permíteme la expresión con mucho respeto para todos,
Y si tu caballo te va a dar cierto margen de ganancia, porque te da diputaciones, te da presidencias municipales, te da plurinominales, es decir, no solamente está en juego el triunfo presidencial, que es muy importante, sino que está en juego otras elecciones que se combinan con la presidencial. Y si ven que es un caballo que no va a correr, los patrocinadores dicen, bueno, en lugar de apostar los 10,000 pesos o los 10,000 a uno, claro, pues te voy a apoyar con 100 pesos. Igual si los pierdo, bueno, son 100 pesos, no pasa nada. Esa es un poco la lógica en la que el dinero y la política se está moviendo en estos momentos. Pero además lo dices bien, perdón la interrupción, porque el handicap ha sido utilizado de manera exitosa por nuestro amigo José Luis Camacho, quien desde hace varios sexenios tiene su columna El Handicap Presidencial, bajo el nombre en otra época de Alejo Garmendia. Hoy José Luis Camacho seguramente sacará pronto su Handicap Presidencial, a quien por cierto le enviamos un fuerte abrazo. Sí, entonces bueno, yo creo que por ejemplo el Ricardo Anaya, aunque tiene digamos una trayectoria digamos impecable, es un hombre más de burocracias partidistas, con todo respeto, es un hombre que no es hombre de calle, Ya. no es hombre digamos de pueblo, si me permite la expresión, y en cambio Javier Moreno Valle, con mucho dinero, Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle, son Sí. distintos. Cierto. Sí, Rafael Moreno Valle es un hombre que sabe manejar el dinero en su favor, por supuesto. Hay Sin muchas duda. quejas de desvíos, en fin, pero esa es otra historia. Y en este momento se supone que tiene una gran bolsa que pudo construir en base a una serie de obras, en base a una serie de compromisos con sus patrocinadores Sí. en el estado de Puebla. Y yo creo que en este momento tiene las mejores condiciones financieras para construir una candidatura presidencial al interior del PAN. Su problema es que no tiene todavía los apoyos suficientes dentro de la burocracia del partido. Eso es. Si me permites, antes de la pausa, nada más le comentamos que el análisis sobre los demás actores que disputan la nominación por la presidencia de la República y también el papel clave que el conflicto magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente la sección 22 de Oaxaca, y el impacto que tendrá o que tiene ya en este proceso hacia el 2018, será después de la pausa cuando el doctor nos analice quién es quién en esto. Siga con nosotros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica.
orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Doctor Aldo Muñoz, el papel o el impacto que juega el conflicto magisterial en el proceso hacia el 2018 y, primero que nada, cómo debemos interpretar la complejidad de este conflicto que se sigue extendiendo. Pues mira, yo creo que son dos pistas y Sí. me parece que la pregunta que haces lo refleja muy claramente. Por un lado, digamos, la situación de los maestros en Michoacán, Oaxaca y Guerrero es una situación de precariedad, es una situación, digamos, de dificultades para ejercer su labor docente. Se ha dicho hasta el cansancio que las escuelas no tienen techo, que no hay agua, que no hay luz, que no hay baño, que no hay drenaje, que además esto va ahora aparejado con realidades sociales muy complejas, como es el tema del maltrato infantil, como es el tema de los niños sin padres por el narcotráfico o por otro tipo de confrontaciones regionales. Sí. Y ese es el escenario en el que un maestro de estos estados tiene que hacer su labor, sin tomar en cuenta que además a veces dan clases a grupos unitarios donde está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en un solo salón, que hay maestros que les toca dar clases en escuelas donde hay niños que hablan una o dos o tres lenguas originarias y que no se cuentan con las herramientas, digamos, docentes, pedagógicas, para que desarrollen su labor. Y esto obviamente, si lo llevas a un terreno político donde los maestros de Oaxaca, Michoacán y Guerrero desde el año 89 aprendieron a capitalizar sus relaciones como gremio, como trabajadores, va más allá incluso de las generaciones docentes. Es decir, podrán jubilarse los que ahorita están marchando, Sí. y los que ahorita mismo están ingresando o que están por ingresar estarán, digamos, siendo adoctrinados, siendo entrenados para sumarse a las protestas. Los que marcharon, Raúl, por primera vez en la historia en Oaxaca en el año del 79-80, son ahorita maestros que más o menos tienen entre 70 y 80 años. Es decir, va más allá de los liderazgos, que Sí. creo que es otra, me parece que es otro error grave del gobierno, que las decisiones que se toman sobre bloquear una carretera, sobre bloquear un centro comercial, una gasolinera, un banco, una oficina de gobierno, se dan o se consensan en asambleas con arraigo, con reconocimiento, con representatividad y donde incluso participan personas de la comunidad. Por supuesto, a los que nos afecta, a los que nos perjudican, no lo vemos con buenos ojos, nos es chocante, nos resulta incluso como un atentado a nuestras propias libertades, pero ellos están más allá de eso. Es decir, el movimiento responde de una manera muy tajante a situaciones internas y lamentablemente no tienen, digamos, como punto de vista lo que ocurre fuera de. Ahora, ¿por qué cada determinado tiempo, Raúl, la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong, con Manuel Bartlett, con Francisco Blake Mora,
con con Emilio Gómez Choifet Moll, en su con Emilio momento. Choifet, en fin. Tú pon un nombre y vamos a decir, el secretario de Gobernación le toca lidiar con los maestros y, digamos, les da margen para la protesta, les da margen para el cierre de carreteras, Ujú. les da margen para la toma de calles. Incluso, bueno, te recordarás que en el último año de Vicente Fox se dio una de las confrontaciones más fuertes entre la PFP. Por supuesto, Y- cuando la PFP, entonces naciente, entró a Ciudad Universitaria. No, estamos hablando, Raúl, de lo que ocurrió previamente en el 2006 Sí. a la formación de la APO en la plena Vaya, plena por capital, supuesto. que incluso Claro, se tienes razón. retrató a varios federales, Cuando surge Flavio Sosa. exacto, Muy bien. con resorteras y Claro. canicas Sí. atacando a los ¿Qué maestros tal? para no Ajá. para no herirlos, para no lastimarlos. En fin, Sí. y resulta que hay una especie de ciclo político que los gobiernos nacionales necesitan un poco para exponer las debilidades de sus oponentes. En su momento, si recordarás, hubo un escarceo muy fuerte entre Rosario Robles y Santiago Krill Miranda, ella como jefa de gobierno del PRD, Sí, por supuesto. y me él como acuerdo. secretario de Gobernación, porque no quiso cerrarle el paso a los maestros En el periférico. en el Sí, sí, claro. quería que mandara granaderos y que los golpeara y que el capital político que tenía Rosario Robles para lo que lo quisiera ocupar lo Ujú. perdiera. Es decir, en mi opinión, no es que el conflicto no sea genuino, no es que el conflicto esté inducido, es muy genuino, hay razones muy concretas, muy objetivas, pero sí hay hay una especie de repliegue de parte del gobierno, en tanto sacan provecho de lo que la opinión pública percibe del movimiento, y la opinión pública, pues inundada, sobre todo con noticias de que son delincuentes, de que son vándalos, obviamente se inclina a favor de condenar ese tipo de acciones que de suyo son condenables, Sí. pero cuando estimulas a la opinión pública a solo ver eso y no ver lo que hay detrás, obviamente pues generas una sensación de frustración, una sensación de molestia, y si un autor político dice yo estoy a favor o vale la pena apoyarlos o es injusto lo que le están haciendo a los maestros, en ese momento las percepciones sobre el actor que es oposición, que es del otro bando, digamos, se caen, y quien sale ganando son los actores políticos que gobiernan. Es decir, se convierte, la laxitud del gobierno se convierte en un escenario en el que se da pauta a la confrontación de posturas, a la confrontación de posiciones, y por ejemplo, no sé si has visto varios medios periodísticos, varios medios impresos, que no se cansan de vincular a la CENTE con Andrés Manuel. Sí, claro. Con y sin razón, pero lo cierto es que la CENTE surgió en 1980, cuando surge la CENTE, yo creo que Andrés Manuel todavía estaba en la universidad, Sí. por decirte algo, ¿no? Y además todavía era priista. Y todavía era priista, ¿no? ¿Sí me explico? Es decir, Claro, sí. te la CENTE entiendo. tiene vida por sí misma, Sí. y que bueno, hace alianzas con algunos partidos, con algunos políticos para ganar elecciones, o en Oaxaca o en otros estados, eso es cierto. Las hizo en muchos años con el PRD en Michoacán, y así fue como llevan a la gubernatura a Lázaro Cárdenas Batlle, al propio Leonel Godoy. Sí. Y en ese sentido, digamos, no son ajenos a los procesos electorales, pero tienen vida propia. Claro, doctor Aldo Muñoz, tendríamos que invitarte, y sería un privilegio para nosotros volver a tenerte, porque hay ángulos que todavía nos falta abordar. Valdría la pena tener la oportunidad de hacerlo pronto, pero antes nos quedan nada más 3 minutos. Quiero preguntarte cómo el conflicto magisterial y todas los obstáculos que está enfrentando la reforma educativa, ¿a quién dañan más dentro del abanico de presidenciables del PRI? Bueno, yo creo que hay dos presidenciables que están, digamos, aventándose el juego de ping-pong.
con los problemas de la implementación de la reforma educativa, que es el secretario de Educación, Aurelio Nuño, Sí. y el secretario de Gobernación, Osorio Chong. Miguel Ángel Osorio. Primero porque el secretario de Educación insistió en que no se iba a modificar un ápice, Ujú. y terminó reconociendo que el modelo de evaluación sí afecta a derechos laborales y que sí genera, digamos, malestar en lo que es la práctica docente. Y por otro lado, Miguel Ángel Osorio Chong, al principio, digamos, tratando de mostrarse muy firme, intenta cerrar los bloqueos, pero terminó con heridos y muertos. Y en este momento, digamos, hay una disputa Sí. mediática, por supuesto, para ver quién es el responsable de estos sucesos, de estos dos fracasos. Por un lado, que la reforma educativa no fue viable como se planteó, y por otro lado, de los costos de la resistencia. ¿A quién se los cargamos? Hasta ahorita yo creo que va perdiendo el secretario de Educación, es el que ha tenido que recular. El secretario de Gobernación lo único que hace es mostrar su rostro conciliador, Sí. y en este sentido, digamos, ganar cámara como una persona prudente Muy bien. y conciliadora. Perfecto, doctor, pues se nos ha acabado el tiempo y qué lástima porque todavía nos faltó hablar de Luis Videgaray, de el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, al que algunos ven también como presidenciable, y de algunos otros ángulos. Te queremos agradecer mucho estar en este espacio de reflexión y análisis para que la gente que nos sigue tome de qué manera sus decisiones. Muchas gracias, doctor Almuñoz. No, al contrario, te agradezco Gracias, mucho, muchas gracias. Y le agradecemos a usted que nos sigue en las latitudes digitales del mundo, que por fortuna a través de las redes sociales nos permite llegar. Y de manera especial agradecemos a nuestro muy profesional equipo de producción. Raúl Fraga se despide invitándolo a que nos siga la próxima semana en este espacio de Astele.tv. Hasta pronto.